Muy bien, como ya dije, estamos estudiando el tema de la ley de Dios y lo que vimos la semana pasada era la dispensación original de esa ley. Vimos que Dios dio esa ley a Adán y que esa ley fue escrita en su corazón. La ley moral de Dios, esa ley que luego se codificó en lo que se conoce como los 10 mandamientos, fue la ley que el Señor escribió en nuestros primeros padres en sus corazones. Por otro lado, también vimos que el pueblo de Dios de antaño, el pueblo judío, recibió otra ley, recibió lo que se conoce como la ley ceremonial. Y en esa ley se regulaba la adoración y las prácticas religiosas del pueblo de Dios. La ley moral de Dios, escrita en el corazón de Adán desde el principio, es una ley perpetua, es una ley que persiste y continúa hasta el día de hoy. Pero hubo otra ley, una ley ceremonial que fue dada al pueblo de Dios. Y esa ley ceremonial tenía un propósito doble, como vimos. Por una parte, tenía el propósito de prefigurar al Señor, de mostrar a nuestro Señor, de hablar de sus pasiones, de sus virtudes. Pero también servían al pueblo de Dios como una guía en diversos asuntos religiosos. Y hoy vamos a continuar estudiando este capítulo de la confesión, capítulo 19, hablando de una tercera ley que le fue dado al pueblo de Dios, y es la ley civil. Allí en el párrafo 4 de ese versículo 19 se nos introduce la ley civil, y esa ley gobernaba la vida social del antiguo Israel. Eran leyes que regulaban, por ejemplo, la propiedad privada. Eran leyes que regulaban la jurisprudencia del pueblo judío. ¿Qué hacer cuando se comete un robo? ¿Qué hacer cuando se comete una deuda, cuando hay una deuda? ¿Qué hacer cuando hay un asesinato? ¿Qué hacer cuando diversas cosas ocurren en la vida social del pueblo judío? Y sobre esa ley civil, la confesión nos señala dos cosas. Primero nos dice que esa ley civil, al igual que la ley ceremonial, ha caducado. Dice el párrafo 4 del capítulo 19, Dios también les dio a los israelitas diversas leyes civiles que expiraron juntamente con el estado de aquel pueblo, no obligando ahora a ningún otro en virtud de aquella institución. Dios dio al pueblo de Israel reglas sociales, pero esas reglas, una vez que la nación de Israel, la nación antigua de Israel cesó, esas leyes también cesaron. Y por consiguiente, ya nosotros no estamos bajo la jurisdicción de esa ley. Pero lo segundo que los escritores de la confesión nos hablan sobre esa ley civil es sobre su utilidad. Aunque las leyes civiles del antiguo Israel cesaron, esas leyes aún hoy día encarnan principios de justicia, rectitud y sabiduría que son altamente útiles para el pueblo de Dios. Una utilización de esta ley civil la vemos, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 9, versos de 3 al 10. Vayan allá. 1 Corintios, capítulo 9. Si bien esa ley civil cesó con el estado de Israel de antaño, aún hoy día esa ley contiene principios de justicia, rectitud y sabiduría que son altamente útiles para el pueblo de Dios. 1 Corintios capítulo 9, versos 3 al 10, mire ahí el apóstol Pablo hablando, dice:
Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derechos a comer y beber? ¿Acaso no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿Acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come del fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley? Y aquí él va a citar a la ley civil. ¿No dice también la ley esto? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con esperanza de recibir de la cosecha. Pablo reitera el uso de esta ley civil, el extraer esos principios en Primera de Timoteo. No tienen que buscarlo, Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18, lo repite, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás, vuelve y repite, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermanos, en estos pasajes Pablo afirma que quienes trabajan en el Evangelio, pastoreando y enseñando a la grey, tienen el derecho de ser sostenidos por la congregación. Pero noten, y ese es el punto que quiero que vean, noten que para probar esto, Pablo apela a un mandamiento de la ley civil. El mandamiento que se encuentra en Deuteronomio 25:4, que dice: no pondrás bozal al buey mientras trilla. Esta ley decía que si un buey estaba trabajando para separar el grano de la paja, se le debía permitir comer parte de ese grano como recompensa por su trabajo. Pero en su aplicación, hermanos, esta ley establece, lo que nos está estableciendo es un principio general sobre la justicia y sobre la misericordia. No es justo atarle la boca a un buey mientras está trabajando en el campo. De la misma manera, tampoco es justo que los siervos de Dios que trabajan arduamente para el bien espiritual de la congregación se vean y sufran escasez. Y para probar ese punto, Pablo apela a la ley civil. Él lo dice: ¿acaso se preocupa Dios de los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros. Aunque la ley civil no está en vigencia hoy día, podemos extraer principios generales de justicia, de equidad, de rectitud, que son útiles para el pueblo de Dios, aplicarlos de una manera correcta cuando lo amerite. Y de esta misma manera, como Pablo nos los muestra en esta noche, de esa misma manera existen otros principios que pueden ser extraídos de la ley de Dios que son altamente útiles para el pueblo de Dios. Hay mucha enseñanza en la ley ceremonial, hay mucha enseñanza en la ley civil que hoy el pueblo de Dios debe aprender y utilizar. Mucho de lo que conocemos y entendemos sobre la reverencia que es dada a Dios, que Dios merece, lo vemos en su ley. Muy bien, Pablo, el párrafo 4 nos está hablando sobre la ley civil. Luego en el párrafo 5 de la confesión, los escritores nos pasan a hablar de la obligación inherente
a esta ley, la obligación inherente a la obediencia de esta ley. Dice el párrafo, la ley moral obliga para siempre. La ley moral obliga para siempre. La obligación de obedecer los 10 mandamientos es permanente, es perpetua. La ley ceremonial cesó, la ley civil cesó. De ella podemos extraer principios, pero la ley moral de Dios permanece para siempre y estamos todos nosotros obligados hoy día a obedecer esa ley. La ley moral obliga para siempre, dice, obliga para siempre a todos, tanto a los justificados como a los demás, a que se le obedezca. Los 10 mandamientos no son solo para los cristianos. Los 10 mandamientos son para todas las criaturas, todos los humanos, todos los seres humanos, hombres y mujeres, están obligados a obedecer la ley de Dios. Pero no solamente nos dicen, no solamente se nos recuerda que estamos obligados a obedecer la ley de Dios, la confesión también nos dice la razón por la cual debemos obedecer esa ley. Dice, y esto no solo en consideración a su contenido, sino también con respecto a la autoridad de Dios, el Creador, que la dio. La ley moral de Dios no debe ser solo obedecida porque su contenido es bueno y relevante para nosotros. La ley moral de Dios no solo debe ser obedecida porque trae buenos resultados para la vida. La ley moral de Dios debe ser obedecida por causa de aquel que la dio, Dios. Cualquiera que haya sido su contenido, la ley debe ser obedecida por razón de aquel que la dio, Dios, el creador y rey del universo. Y porque Él la dio, porque Él la estableció, todos nosotros, cristianos y no cristianos, estamos obligados a obedecer esta ley. Debemos obedecer todos nosotros la ley y debemos obedecer todos y cada uno de los puntos contenidos en la ley moral de Dios. Porque esta ley viene sellada con la autoridad del Creador. Porque esta ley viene apoyada con la autoridad del Todopoderoso, del Eterno. Nuestra obediencia tiene su fundamento en la existencia de Dios. Y porque Él es Dios, Él demanda que todas sus criaturas obedezcan esta ley perpetua. Bueno, luego de presentarnos la obligación a obedecer esta ley, entonces ellos nos hablan de la relación de esa ley con el Evangelio. Dice, tampoco Cristo en el Evangelio en ninguna manera cancela esta obligación, sino que la refuerza considerablemente. Amén. Nuestra obligación de guardar la ley moral de Dios no fue disuelta en ninguna manera por Cristo o por el Evangelio, sino que Cristo fortaleció, reafirmó esa ley moral, como vimos en esta mañana. Ese pasaje que estuvimos viendo de Mateo capítulo 5, versos 17 al 19. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una sola
tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Cristo nos dijo que Él no vino a abrogar la ley moral. Él vino para fortalecerla y reiterar su obligatoriedad y su obediencia. Pablo nos afirma esto también allí en Romanos capítulo 3. Dice en el verso 28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No, la ley no puede salvarnos, el cumplimiento de la ley no puede salvarnos. Nuestra salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Pregunta, ¿acaso el Evangelio invalida la ley? Porque somos salvos por la fe, por gracia, ¿eso invalida la ley? Dice el apóstol, en ninguna manera, sino que afirmamos la ley. Afirmamos la ley. El Evangelio no socava la ley moral de Dios. Bueno, vimos en el párrafo 5 que se nos habla de la obligación inherente a esta ley. Luego en el párrafo 6 se nos trae un tema muy importante y es el uso de la ley para los cristianos. El uso de la ley para los cristianos. Aunque este párrafo no describe todos los usos posibles de la ley, nos muestra la gran utilidad que tiene la ley para nuestras vidas. Comienza reiterándonos lo que hemos visto hasta ahora, que la ley, que los creyentes no están bajo la ley, que no están bajo la maldición de la ley, que la ley no puede ganar la justificación, no puede ganar la salvación. Dice, aunque los verdaderos creyentes no están bajo la ley como pacto de obras para ser por ella justificados o condenados. La ley no puede lograr nuestra salvación. Nosotros no estamos bajo la ley como pacto de obras, como un medio por el cual podremos nosotros ganar la justificación. Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, versos 38 y 39. Dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él, o sea, de Cristo, os es anunciado el perdón de los pecados, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Por medio de Él, no por medio de la ley, por medio de Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, es que logramos nuestro perdón y nuestra justificación. No a través de la obediencia perfecta de la ley, porque ningún ser humano puede obedecer perfectamente la ley. Pero si bien se nos dice que no estamos bajo la ley como pacto de obras, sí nos hablan de la utilidad que tiene la ley para nosotros. Aunque no estamos bajo la condenación de la ley, para por ella ser justificados,
La ley de Dios es de gran utilidad. Y ellos nos señalan diversas formas en cómo nos es útil la ley de Dios. Dice que nos es útil como regla de vida. Dice, sin embargo, esta es de gran utilidad tanto para ellos como para otros, en que como regla de vida les informa de la voluntad de Dios y de sus deberes, les dirige y obliga a andar en conformidad con ella. Tú no eres salvo, creyente, por la obediencia perfecta a la ley, pero tú estás obligado a obedecer la ley. Tú estás llamado a obedecer la ley y que ella sea tu forma de vida. La ley guía a los hijos de Dios a vivir vidas que agradan a Dios. La ley de Dios nos mueve a, como alguien dijo, a el amor en términos prácticos. La ley de Dios debe conformarse, nuestras vidas, deben conformarse a la ley de Dios, aunque no sea por la obediencia a ella que vamos a ser salvos, pero daremos cuenta por nuestra obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Y ella debe de ser para nosotros una ley de vida, porque ella nos muestra de manera práctica lo que es el amor. Porque si amamos a nuestro prójimo, entonces no cometeremos adulterio con su cónyuge. Porque si amamos al prójimo, entonces no tomaremos sus posesiones. Porque si amamos al prójimo, entonces no le mentiremos. Porque si amamos al prójimo, entonces no vamos a codiciar lo que poseen. Porque si amamos al prójimo, no lo vamos a asesinar con nuestro odio. Y así toda la ley de Dios nos lleva a una vida en conformidad a Dios. Y eso se refleja en el amor. Nos lleva a una vida que vive un verdadero amor. Porque el cumplimiento de la ley, el amor es eso, el cumplimiento de la ley. Romanos capítulo 13, versos 8 y 10 dice, Romanos 13, versos 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume de esta manera: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto, el amor es el cumplimiento de la ley. El amor no según el mundo. El amor no según los estándares del mundo. El amor real es aquel que pone en práctica la ley de Dios para con su prójimo. La ley de Dios es útil como regla de vida porque nos lleva a amar al prójimo. Nos lleva a una vida conformada a la ley de Dios que agrada a Dios. Pero también la ley es útil porque se convierte en un reflejo de nuestra pecaminosidad. La ley es útil porque se convierte en un espejo en donde se refleja lo malo que realmente somos. Dice la confesión, les revela también la pecaminosidad, contaminación de sus naturalezas. Les revela también la pecaminosa contaminación de sus naturalezas, corazones y vidas. De tal manera que, al examinarse a la luz de ella, puedan llegar a una convicción más profunda de su pecado, a sentir humillación por él y odio contra él, junto con una visión más clara de la necesidad que tienen de Cristo y de la perfección de su obediencia.
La ley, cuando ves los 10 mandamientos, cuando ves la ley moral de Dios, ella debe convertirse en un espejo y tú debes de verte reflejado en esa ley. No cometerás adulterio. Y cuando vemos lo que Cristo habla sobre este tema y te dice que si tú ves a una mujer, no necesitas tocarla, no necesitas hacer nada de eso, solo con verla y desearla para ti, ya tú has cometido adulterio. O cuando vemos la ley de Dios explicada, vemos nuestra pecaminosidad. Cuando se nos dice, no matarás, y Cristo nos explica que si odias a tu hermano, ya has cometido, ya lo has asesinado en tu corazón. Oh, cómo nos revela nuestra pecaminosidad la ley de Dios. Cuando se nos habla de la idolatría y vemos que amamos otras cosas más que a Dios. Oh, cómo nos enseña nuestra pecaminosidad la ley de Dios. Cuando se nos dice que no debemos hurtar, cuando se nos dice que no debemos codiciar, cuando se nos dice que no debemos hacer todas estas cosas, ella se convierte en un reflejo de lo que yo no soy. Y veo lo que yo no soy. Y veo lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Y veo lo que yo no puedo lograr cumplir por mí mismo. La ley me enseña lo malo que soy. Y me enseña mi necesidad de Cristo. La ley me hace consciente de mi maldad, me hace consciente de mi pecado. Eso es lo que dice en Romanos capítulo 3, verso 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3, 20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Viene el conocimiento de lo malo que soy, de lo indigno que soy, de que tan profundo y mal es mi interior. Romanos capítulo 7, verso 7 dice, ¿qué diremos entonces? Romanos 7, 7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no me hubiera dicho, no codiciarías. Los estándares de Dios presentados en sus 10 mandamientos, y yo ahora me veo en ellos y veo, wow, yo realmente soy un pecador. Yo he violado toda la ley de Dios. Porque ahora no son los estándares del mundo. Porque ahora no es la codicia según la dice el mundo. Donde el mundo habla de que ser un gran empresario y abusar de los demás es ser un buen emprendedor, un buen CEO. Pero el Señor dice, no, eso es ser codicioso. Porque ahora veo mi amor por otras cosas y veo que va más allá de mi amor por Dios. Y ya yo no soy simplemente una persona que tiene preferencias o soy fanático a algo. No, soy un idólatra. Soy un idólatra. Porque ahora veo el amor en la versión del mundo y me doy cuenta ahora que realmente no es amor según Dios, sino pasiones carnales y la satisfacción de deseos carnales, egoístas. Ahora la ley de Dios no es según el mundo, ahora yo no soy o no soy codicioso según el mundo, he visto la ley de Dios y ella me refleja en realidad quién soy. Soy un pecador. Soy un pecador. Y tengo una urgente necesidad de un Salvador. Soy un pecador porque no puedo cumplir a la perfección esta ley.
Soy un pecador, me encuentro bajo la ira de Dios porque no puedo llegar a los estándares de Dios. Me encuentro en el camino a un infierno porque seré juzgado por esta ley y soy un pecador. Necesito un Salvador, necesito la obra de Cristo a mi favor. Necesito ser salvo por Cristo. La ley nos es útil porque nos muestra nuestra pecaminosidad. Pero habiendo sido convencidos de nuestro pecado, ahora también aquellos que han sido regenerados, aquellos que han venido y han reconocido que necesitan de Cristo, van en fe al Señor Jesucristo, piden perdón por sus pecados, se apropian de su vida perfecta y de su obra a favor nuestro, y ahora para ellos la ley también es útil porque los restringe de hacer el mal. La ley ahora se convierte en un freno para no pecar más. Nos dice la confesión, también la ley moral es útil para los regenerados a fin de restringir su corrupción, en cuanto que prohíbe el pecado y sus amenazas sirven para mostrar lo que aún sus pecados merecen y qué aflicciones pueden esperar por ellos en esta vida, aun cuando estén libres de la maldición y el puro rigor de la ley. La ley de Dios para el cristiano se convierte en ese freno, porque él ya conoce las repercusiones que vienen con violar esta ley. Él conoce al Dios 3 veces santo que se ve reflejado en esa ley. Él sabe que no puede cumplir con esa ley, pero sabe también que por la santidad de ese Dios, Él castiga a aquellos que violan esa ley. Y aquel que ha recibido el favor de Dios ve la ley, ve los mandamientos y se frena. Y se frena. Porque sabe, como dice Santiago 2:11, el que dijo no cometerás adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú cometes adulterio pero matas, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Ahora yo entiendo que porque Dios es 3 veces santo, debo y estoy obligado a cumplir con todas las demandas de la ley. Ahora yo entiendo que violar uno de esos mandamientos es violarlo todos. Y violar esa ley es ir en contra del Dios 3 veces santo que la dio. Y se convierte en un freno para mí. Porque tengo temor al castigo de Dios. Porque tengo temor de provocar la ira de ese Dios 3 veces santo. La ley es un freno. Pero la ley también, dice la confesión, que ella fomenta nuestra obediencia. No solo nos muestra el pecado y nuestra necesidad de Cristo, no solo se convierte en un freno para no pecar más, pero también ella nos impulsa a la obediencia. Dice la confesión, asimismo, sus promesas manifiestan a los regenerados que Dios aprueba la obediencia y cuáles son las bendiciones que pueden esperar por el cumplimiento de la misma. Aunque no como si la ley se lo debiera como pacto de obras, sabemos muy bien que no podremos ser salvos por cumplir la ley totalmente, pero ahora sabemos que ese Dios que nos ha dado la ley aprueba y se alegra cuando la obedecemos. Y Él ha prometido promesas para los que la obedecen. La ley nos impulsa a obrar con amor y justicia porque nos muestra las bendiciones y las promesas que vienen con ella. Nuestro Dios no está obligado a prometernos absolutamente nada. Nuestro Dios demanda la obediencia a la ley y con eso sería suficiente.
Pero nuestro Dios es amoroso y misericordioso y acompaña su ley con promesas. Acompaña su ley con promesas para animar el corazón de sus hijos a la obediencia. Mírenlo allí, como dice en Éxodo capítulo 20, verso 12. Éxodo capítulo 20, verso 12. Dice, hijos nuestros que están aquí, pongan atención. Dice, honra a tu padre y a tu madre. La ley dice, hijos, honren a sus padres y a sus madres. Pero Dios es tan misericordioso, bondadoso, bueno y misericordioso y acompaña esa ley con una promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. En Efesios capítulo 6, verso 1 al 3 dice, hijos, hablándonos de este mandamiento, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesas, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y el cristiano, el Hijo de Dios, ve esa promesa, ve esa ley y dice, cuán bueno es nuestro Dios, que acompaña el mandamiento con promesa, para animarme, para impulsarme, para llevar mi corazón a querer obedecer su ley. Y así las Escrituras están llenas de mandamientos acompañados con promesas. Allí mismo en Éxodo 20, en el pasaje 4 al 6, miren lo que dice, no te harás ídolos ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios ha dado su ley y aquellos que violan su ley incurren en su ira y serán castigados. Pero Dios ha dado también su ley y a aquellos que la obedecen se les ha prometido también misericordia, bondad y amor y promesas. Verso 6. Y muestro, dice, misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Condeno y castigo a aquellos que violan mi ley. Pero aquellos que la obedecen, aquellos que la aman, el Señor dice, a ellos muestro misericordia. Qué bueno es nuestro Dios que nos da la ley y con ella nos fomenta y nos anima a obedecerla. Por último, allí en ese párrafo 6, se nos habla de la gracia de Dios y su relación con la ley. Se nos dice que la ley reafirma la gracia. Dice, de manera que si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que esté bajo la ley y no bajo la gracia. Repito, si alguien hace lo bueno y se abstiene de hacer lo malo, porque la ley le manda lo uno y le prohíbe lo otro, no por ello se demuestra que esté bajo la ley y no bajo la gracia. Hermanos, obedecer la ley moral de Dios, aunque sabemos que obedecerla no gana nuestra salvación, pero obedecer la ley de Dios, amar la ley de Dios, esforzarnos por seguir los mandamientos de Dios
y aún más hacer uso de esos principios extraídos en la ley ceremonial y la ley civil de Dios no nos convierte en unos legalistas, ni tampoco implica que estamos bajo la ley. Y esto es importante en nuestros tiempos. Es importante en nuestros tiempos porque muchos quieren ampararse de la gracia para no tener que obedecer la ley de Dios. Muchos se amparan en la gracia para llamar a aquellos que con corazones sensibles y deseosos y de amor por Dios extraen estos principios de la ley de Dios y quieren ponerlos por práctica, y por eso son llamados y tachados como legalistas. No es así. Obedecer la ley de Dios, amar la ley de Dios, no nos convierte en legalistas. Toda la ley de Dios, toda la ley de Dios, la ley ceremonial cesó, la ley civil cesó, pero ellos contienen principios útiles para el pueblo de Dios. Contienen principios útiles de justicia, contienen principios que nos llevan a la santidad, contienen principios que nos llevan a ser más como nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿Qué dice allí? Vemos en la ley ceremonial de Dios ese reflejo de la santidad de Dios, ese llamado a la reverencia delante de Dios. Y tú extraes este principio y quieres vivir en conformidad a esto, sabiendo que tú no vas a ganar tu salvación por esto, sabiendo que toda esta ley cesó, pero tú quieres vivir así, amando al Señor, la ley moral de Dios, practicas la ley moral de Dios que sí está vigente, que debe ser obedecida, y muchos de tus hermanos te llaman legalista por esto. Pero ¿qué dice este pasaje? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con un propósito, versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la palabra clave allí es toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Escritura. Pastor, pero que la ley ceremonial cesó. Sí, pero la palabra dice toda la Escritura. Pero que la ley civil cesó. Sí, pero la palabra dice toda la Escritura. Toda la enseñanza contenida en toda la palabra de Dios es útil para llevar al hombre de Dios más como el Señor Jesucristo. Toda la Escritura. El Antiguo y el Nuevo Testamento, la ley moral, la ley ceremonial, la ley civil, las profecías, las historias, los dichos de sabiduría. Toda la Escritura es útil para los hijos de Dios. Toda la Escritura sirve para llevarnos a ser más como nuestro Señor Jesucristo. El legalismo es considerar que la salvación y nuestra justificación depende de nuestra obediencia a la ley. Eso es legalismo. Pero si somos conscientes de que la ley nos puede frenar de hacer el mal y nos puede impulsar a hacer el bien, y que practicar la ley y sus principios nos lleva más a ser como el Señor Jesucristo, practicar y hacer estas cosas, y amar la ley de Dios, todo el consejo de Dios, eso no nos hace legalistas. Oh hermanos, cuán importante es esto para nuestros días. Toda la Escritura es útil
para el pueblo de Dios. Esa ley moral continúa vigente, como dijimos, permanece. Y su obediencia es obligatoria. Su contenido no es una sugerencia. Su contenido no es si quieres o no quieres. Su contenido no es si eres o no cristiano. No puedes ser salvo por la obediencia a la ley, pero tú serás juzgado por tu obediencia o tu rechazo a la ley. Si desprecias la ley moral de Dios y si desprecias los principios contenidos en todo el resto de las Escrituras, tú serás juzgado por eso. Y de hecho, es una prueba de que tú posiblemente no estás bajo la gracia. Yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Y tu vida refleja un constante desprecio a la ley de Dios, a la ley moral de Dios y a los principios contenidos en el resto de las Escrituras. Posiblemente te engañes a ti mismo y no estás bajo la gracia. Porque fue el Señor que dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Porque fue el Señor Jesucristo que dice, y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. O que el Señor nos lleve a amar la ley de Dios. Y con esto los escritores de la confesión culminan hablándonos de esa armonía que existe entre la ley y el Evangelio. Ellos hablan de una armonía, dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Gálatas 3:21 dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo, de ningún modo. La ley no socava al Evangelio. El Evangelio no anula a la ley, sino que ambos tienen una armonía armoniosa. Y ellos terminan allí dándonos la razón por la cual existe tal armonía. Dice, los usos de la ley ya mencionados tampoco son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él. Pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que quiere la voluntad de Dios, revelada en la ley. No hay una contradicción, porque una vez siendo salvos hemos sido ahora depositarios del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos lleva a que amar la ley, a obedecer la ley de manera libre y alegre. El Espíritu de Cristo viene ahora y lleva nuestra voluntad a querer obedecer la ley de Dios. Lleva nuestra voluntad a querer obedecer esa ley que despreciábamos. Lleva nuestra voluntad a querer que nuestra vida refleje la ley de Dios, la ley moral de Dios. No hay tal contradicción. El Espíritu de Cristo no lleva a los hombres a despreciar los 10 mandamientos.
El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, lleva a sus hijos de Dios a amar la ley, a amar la ley moral de Dios, a amar todo el contenido de las Escrituras. El hombre y la mujer que es verdaderamente salvo, el hombre y la mujer que realmente ha venido a ser un hijo de Dios, se deleita en la ley de Dios. Amén. Ama la ley de Dios. Allí está su delicia. Y en tu ley, dice el salmista, medito de día y de noche. Su corazón se goza en obedecer la ley de Dios. Se goza en ser llevado por el Espíritu. Que su voluntad sea llevada por el Espíritu a poner en práctica esa ley. ¿Está eso ocurriendo en tu vida hoy? Pues hermanos, oremos al Señor. Oremos al Señor que Él obre esto en nosotros todo el tiempo, que lleve al pueblo de Dios a amar su ley. Salmo 119, 174. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley, dice, es mi deleite. Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Esa es la realidad del pueblo de Dios en este lugar. Que amemos obedecer la ley de Dios y poner en práctica todo el consejo de las Escrituras. Vamos a orar.